pero realmente es satisfactorio poder salvar a una persona y definitivamente ustedes lo saben, ya que esto de acá es un tema de ustedes. Cirugía general son nuestros grandes maestros a través de toda la historia. Lo que les presento acá es lógicamente lo que todos ya bien sabemos en la TLS. Lo más importante no es la causa, si bien es un punto inicial, pero acá lo más importante es la práctica. Hazlo. El cirujano tiene que pensar en resolver el problema y para eso debemos encontrar eso de acá que es la caja. ¿Qué es la caja torácica que está en la TLS y todos debemos manejar? Es práctico. Es un límite superior desde la escotadura yugular hacia la mitad de las clavículas, baja por las tetillas, las mamilas, y hasta la apófisis sifoide, boca del estómago o ángulo de Charpy, como quieran llamarlo. Eso es la caja precordial. Cuando me preguntan cuál es la zona precordial, es la caja. Puntos anatómicos son muy variados, van a encontrar en la literatura, sin embargo, para la parte práctica, teórica de nosotros, esa es la caja precordial y toda lesión en dicha zona debería preocuparnos. Cuando dividimos, como bien explicó anteriormente el doctor Sotomayor, gran maestro también, le agradezco haberme formado y forjado en su hospital, a pesar de que no se acuerde de mí, yo he rotado en su hospital durante pregrado, igual que muchos de los presentes, y les agradezco durante mi formación, de verdad, excelentes profesionales y personas. ¿Por qué pedirle una radiografía de tórax a un paciente? Criterios Nexus, los criterios canadienses. Esa es una mnemotecnia que a mí me gusta utilizar: chest, tórax. C, alteración de la conciencia. H, heroína. Cuando el paciente está ido, está volado, está perdido, está inconsciente, drogas, alcohol, toman una radiografía de tórax. Engaño, ¿qué significa eso? Cuando entra tópico de cirugía, de emergencia, shock trauma, y yo veo a un paciente con un trauma torácico, un politraumatizado, que tiene una fractura expuesta, todo el mundo se va a hacer la fractura y se olvida del tórax. Y de repente eso es o la parte abdominal, o es normalmente es tóraco-abdominal la lesión, no solamente es torácica. La S de 6 metros, este es un trauma de alto impacto, como bien dijo el doctor anteriormente, en el tórax inestable se cataloga dependiendo de la severidad. Pues la severidad tiene 6 metros, 60 años en los pacientes con un trauma torácico mayores de 60 años o 65 kilómetros por hora. ¿Okay? Y el tórax doloroso, que es lo más frecuente. Todos le tomamos una radiografía de tórax cuando somos residentes o estamos solos a un paciente con una contusión torácica. La pregunta es ¿por qué? Porque es tórax doloroso simplemente. Como el esternón está cerca, ¿no? Muy cerca al ventrículo derecho, podemos observar que las lesiones en porcentaje, esto varía. Ha variado de acuerdo al país, a la literatura, pero la tendencia es que debemos recordar que desde la Ilíada, cuando Patroclo mata al hijo de Zeus, porque está descrito, ¿okay? Y ya se va a cumplir en septiembre, 128 años desde la primera rafía ventricular fue ventrículo derecho, el doctor Ludwig Reck, ¿okay? En Alemania. Esta es la lesión más frecuente que nosotros podemos encontrar, ventrículo derecho, debido a la proximidad del esternón y la boca del esternón. Le siguen el ventrículo izquierdo, aurícula derecha y por último la aurícula izquierda. Esta es una escala de la Asociación, ¿no?, Americana de Cirugía de Trauma que me describe 6 estadios y la pregunta es ¿para qué me sirve? Fácil, el número 3. Yo debo recordar que el 1 y 2 es un trauma torácico cerrado en el cual tengo un trauma cardíaco cerrado y el pronóstico es relativamente bueno. A partir del 3 en adelante me debo preocupar sobre todo los dos últimos en los cuales hay una lesión muy severa del corazón. Cuando hablo de trauma cardíaco cerrado, es un golpe directo, prácticamente entre comillas directo, porque lógicamente está el esternón al corazón. Y dentro de ellos, lo más frecuente es la contusión cardíaca. Cuando yo pregunto cuál es el porcentaje, cuál es la incidencia para yo tener en consideración de un trauma cardíaco, cuando es trauma cardíaco en general, 20%, pero el trauma torácico cerrado, o trauma cardíaco, perdón, cerrado, viene a ser muy bajo en realidad. Ya, imagínense que la lesión de las coronarias es solamente el 2% de todas las lesiones, es bajísimo. Lo que te dice de continente a continente, describe la Sociedad Oriental de Cirugía de Traumas a la Sociedad Americana, es tómale un electrocardiograma. Nivel de evidencia 1, es lo más importante. Todo lo demás es irrelevante. Una radiografía de tórax me sirve, no me sirve. Tomografía me sirve, para nada. ¿Qué es lo que debo tomar? Un electrocardiograma, eso es lo más importante. ¿Y qué debo buscar? Signos de CT elevado, alteraciones del ritmo. ¿Cuál es la lesión más frecuente? La arritmia. La arritmia es la característica por excelencia de una contusión cardíaca cerrada.
Recordemos que tengo la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. Este gasto cardíaco, que es la bomba del corazón, es el motor de mi corazón, depende de dos factores: el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Es decir, si tengo un golpe, tengo un hipovolemia, tengo algo, el gasto cardíaco disminuye, compensando la frecuencia cardíaca. La taquicardia es el primer síntoma, es lo más frecuente, la taquicardia sinusal. La pregunta es, ¿cuál es la arritmia más fatal? La que me debe preocupar en la onda T anteriormente es la fibrilación auricular. Esta fibrilación auricular puede desencadenar una taquicardia ventricular y hay alta mortalidad. Entonces, lo que dicen las guías, el algoritmo que presento acá es, primero, un electrocardiograma. Si no hay nada, no va a pasar nada, alta. Si hay algo sospechoso, lo hospitalizo al paciente 24 a 48 horas aproximadamente y lo evalúa. Pero si tengo un paciente con inestabilidad o hay algo más de sospechar una lesión realmente, tómale un ecocardiograma para ver hipoquinesia, trombos neurales, lesiones de coronaria, porque se ve que late más lento, ¿no? Hay una alteración. Lo más importante, cuando yo veo, ya pasamos a la parte de trauma cardíaco penetrante, que es lo más frecuente que vemos nosotros en general, que es lo primero, acá está, la caja. El diagnóstico, como dijo el doctor Sotomayor, excelente su ponencia, de verdad, la clínica manda. Y la clínica me dice, ¿cómo está mi paciente? Fácil, práctico, estable o inestable. Este paciente ingresa, todos los pacientes que voy a presentar a continuación son de nuestra institución, la mayoría, bueno, he tenido la suerte de verlos, operarlos o estar de curioso por ahí. Este es un paciente con una lesión por arma blanca. Los pacientes con arma de fuego lastimosamente tienen un 96% de mortalidad, es decir, prácticamente fallecen isofacto, en el acto, ¿ya? Entonces, una lesión en la caja torácica, en el área precordial, veo el ecofaz, las 4 cámaras más el eco, y veo hemopericardio. La pregunta es, ¿hay triada de Beck o no hay triada de Beck? Solamente se encuentra en el 30% de los pacientes y exagerando. La literatura te describe, para los médicos internistas, entre 20 a 40, para nosotros los cirujanos es bien difícil. ¿Por qué? Porque la triada de Beck, cuando la describe Beck, no es solamente hipotensión, ruidos cardíacos disminuidos, ingurgitación yugular, no, es complejos de bajo voltaje en el EKG, pulso pardus tardus. Hay muchísima literatura que describe todas las características y lo que tengo que ver es esto de acá, hemopericardio. La pregunta es el abordaje. Esta foto del fondo es de nuestras prácticas. Nosotros con los residentes, ahora somos bastantes, hacemos técnica quirúrgica, agradecerle a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Este es un corazón de vaca, normalmente manejamos corazón de vaca y chancho para hacer nuestras técnicas. Si bien es grande el algoritmo, lo más importante es saber a qué me enfrento. El paciente al cual yo me enfrento es, tengo dos ramas, paciente estable o paciente inestable. Si es un paciente estable, tómale un ecocardio, observa si hay líquido o no hay líquido, y de acuerdo a eso vas a tomar la decisión quirúrgica, ¿okay? Recordar que las lesiones en tórax no se exploran, ¿ya? Esa es una regla importante, a diferencia de en abdomen, acá no se explora el trauma torácico abierto, exactamente trauma cardíaco penetrante. Entonces, si mi paciente está estable, le voy a tomar un ecofaz, y de acuerdo a eso, o no hay nada, lo observo, le doy de alta, o ingresa a sala de operaciones si encuentra un hemopericardio. Pero ¿qué pasa si mi paciente está inestable? Tengo dos opciones. Si mi paciente está inestable pero tolera ingresar a sala de operaciones, la vía de acceso es una esternotomía, como lo vamos a ver más adelante. Pero si el paciente está inestable, depende. Si tiene signos de vida, signos vitales, que es diferente. Si el paciente no tiene, o sea, disminuida la frecuencia cardíaca, a las justas se mueve, el paciente está soporoso, etc. Está que se te muere el paciente enfrente, le haces una toracotomía de resucitación o toracotomía de urgencia, como la vamos a ver también en las diapositivas siguientes. Lo que les decía, imaginemos un paciente que me llega shock trauma, chocado, en una lesión por arma blanca en la zona precordial, inestable, se me está muriendo. ¿Qué es lo que voy a hacer? En quinto espacio intercostal, debajo de la mamita, debajo del pectoral mayor, hago una incisión. Recordar, diseco pectoral mayor, pectoral menor en esa zona, lógicamente, y descubro la costilla. Eso se ve bonito, pero en la vida real es simplemente agarras el bisturí y entras hasta la cavidad torácica. Recordar que siempre va por encima de la costilla. Debajo de la costilla está la vena, arteria y nervio. Van intercostal.
ingreso a la cavidad torácica y, como dicen por ahí en una ponencia, la caja de Pandora. ¿Con qué me encontraré? No lo sé. ¿Qué es lo más importante que debemos saber? La mano. La mano es el mejor amigo del corazón. Cuando ustedes vean un hueco, cuando vean una lesión en el corazón, pongan el dedo. Pasa con eso. Cede y te da tiempo para que el paciente no se te muera desangrado, ¿no? Colocan un tren torácico y tengo varias opciones, como verán acá. Puedo colocar una sonda Foley, si veo un hueco, insuflo y lo paso a sala para hacerle una esternotomía o de repente suturarlo ya en sala de operaciones. Puedo clampar con cualquier clamp, con lo que tengan. Puedo poner el dedo y lo suturo ahí mismo. Y el cierre es con Vicryl, ¿no? Encima de la costilla nuevamente y se cierra por planos. Esto es lo que decía, la toracotomía de resucitación es una toracotomía anterior, idealmente izquierda. Lógicamente, si la puñalada es derecha, iré por el lado derecho, pero la de resucitación como tal es el lado izquierdo. ¿Cuándo no lo hago? Porque eso también es importante, cuando el paciente tiene muerte cerebral o compromiso neurológico muy severo. Ya no hay realmente nada que salvar ahí. Este es un paciente de la emergencia. Tuve la suerte de que lo hiciera el doctor Quijano, que en esa oportunidad era asistente joven. Este es un paciente apuñalado, es una toracotomía de resucitación, perdón. Como vemos, debajo del pectoral mayor hizo la apertura, la toracotomía anterior, ingresa, repara lo que tenga que reparar, acá está el catéter venoso central, colocó una sonda y pasó a sala de operaciones. Este paciente se salvó y son 2 pacientes que él ha salvado así. No lo hemos hecho nosotros, no lo ha hecho mi asistente en esa época. ¿Lo hizo quién? Un cirujano general, ya extraordinario, que estaba en la emergencia en ese momento, porque anteriormente no había la especialidad en mi hospital. Hay otras lesiones inadvertidas, por ejemplo, la colocación de un marcapasos que tuvimos. Era un marcapasos transitorio e hizo una perforación ventricular izquierda que se ve acá. El paciente no tenía mucho shock, pero les presento para ver la vía de abordaje. Una toracotomía anterior también. Salió con un tren torácico, tenía una perforación ventricular izquierda, se hizo una jareta. ¿Qué utilizo ahí? Si estás en shock trauma, lo que tengas. Si estás con nada, lo que tengas. Pero lo ideal sería polipropileno. ¿Ya? El prolene, específicamente el 3,0, puede ser 4,0, 5,0, dependiendo del diámetro, la lesión o la zona, puede utilizarse. Doble aguja, nunca corten la aguja. Cuando le pregunten, ¿corto la aguja? No, se utilizan las 2 agujas. ¿Okay? Este de acá es la esternotomía. Esta es una esternotomía convencional, una esternotomía, ¿no? Taylor media, desde la horquilla external hasta la apófisis sifoide. Entonces, voy ingresando, como vemos acá, por planos y con la ayuda de una sierra external voy abriendo. La apertura es hacia arriba, no hacia abajo, hacia arriba. Hace como una especie de una onda por el ángulo de Lewis. Posteriormente, con el ayudante voy ingresando con un fino quieto o finocheto, lo dicen algunas personas, algunos cirujanos. Aperturo el esternón, presento el pericardio y el pericardio lo voy sosteniendo con unas disecciones vasculares y voy ingresando a lo que tenga en ese momento, ¿no? Básicamente. Y el cierre es con alambre de esternón. Para el cierre se dice que es un alambre por cada 10 kilos de peso. Es decir, si mi paciente pesa 80 kilos, ¿cuántos alambres utilizo? 8 aproximadamente. Es así como calculo, ¿ok? Básicamente eso es lo que puedo hacer. ¿Qué otras opciones tengo? Martillo y cincel es una posibilidad. Acá me dieron el cincel, pero no el martillo, así que lo abrí en esa oportunidad. Era un paciente también que voy a presentar en la siguiente diapositiva, con mi puño, pero era lo que tenía, lastimosamente. Pero el paciente salió bastante bien. Este es un paciente que iba por la Universidad Nacional de Ingeniería en bicicleta y presenta un trauma, frena en seco y choca contra un camión y presenta un trauma torácico abierto. Aperturamos hasta pericardio, tenía un hematoma, drenamos el hematoma, como ven, también fue laparotomizado. Normalmente estos pacientes ingresan son tóraco-abdominales, no es solamente tóraco puro. Y como vemos acá, se cierra con alambre de esternón y queda bastante bien, el paciente fue bastante bien. No es lo ideal. Esta es una paciente mujer lúpica, bastante joven, madre soltera, que le colocan un catéter venoso central y perforan absolutamente todo, la subclavia, e ingresan hasta las zonas cercanas al corazón. Este soy yo, de R4 creo, aperturando con tijeras. A los lados, lo que puedes hacer es romper el apófisis sifoide, es decir, cortas el apófisis sifoide.
Sé que la imagen es bastante fuerte, la paciente sobrevivió y fue bastante bien. La pregunta es, ¿el esternón se rompe con tijera? ¿Se puede? Es bastante fuerte. Sí se puede, pero si tienes mucha dificultad, aumenta la morbimortalidad, pero cortas las costillas, es decir, te vuelas todas las costillas. ¿Ya? Hay que tener en consideración que de el esternón, 2 dedos a los costados, está la arteria mamaria, así que no nos la vayamos a volar. ¿Ya? Y básicamente ese es el corte, es una esternotomía ampliada hacia cervicotomía para poder acceder a la parte del catéter venoso. Este es un trauma también cardíaco que tuvimos en la emergencia. Es un paciente, él es un militar que fue apuñalado, llegó a la unidad de shock trauma. La pregunta es, este paciente, por ejemplo, donde yo lo veo, pese a que está sangrando en ese momento, ingresa a sala de operaciones. La pregunta es, ¿ingreso por toracotomía o ingreso por esternotomía? Lo ideal sería por toracotomía de repente, ¿no? Pero como el paciente estaba consciente, lo hidratamos, le pasamos volumen y entró a sala de operaciones en menos de 5 minutos, lo abrimos por esternotomía media y tenía una perforación ventricular también, que es lo más frecuente, ¿no? Pero en este caso fue izquierda, por eso que fue escandalosa la imagen, ¿no? Salió bien, perdón, retrocedo, salió bien, pero como verán tuvimos que utilizar las paletas. La pregunta es, cuando tengas al paciente con el corazón en la mano, ¿qué te queda si está en paro? Haz masaje cardíaco, es lo único que te queda, lo va a salvar. Acá también estoy de residente. Este paciente había sido un ex militar que había prestado dinero y fueron a buscarlo y le dieron otra cosa, ¿no? Lo apuñalaron en realidad por la espalda y tuvo una perforación ventricular también severa, importante. Ya fue bastante bien el paciente. ¿Cuál es el problema? Que es una fístula y ahí vienen las complicaciones. Dentro de las complicaciones, la más frecuente, como dijo el doctor, es la mediastinitis, por cómo abres de repente, aperturas mal, inestabilidad del esternón, como el doctor bien explicó. Puedes utilizar algún sistema, pero eso ya lo ve más adelante en la parte quirúrgica. Lo más importante ahorita es control de daños, ¿no? La zona precordial, recordar, este paciente, por más estable que estaba, tenía también una lesión de ventrículo. Te puede engañar, ¿ya? Esta paciente es una niña de 9 años. Le pusieron un catéter venoso central, le hicieron un hemotórax. Y luego de eso, sacan el catéter y lo vuelven a colocar 2 veces. Y llegó hasta la tricúspide. Yo recién había terminado, como todos, ¿no? Con ansiedad, un poco de nerviosismo, pero bueno, vamos a hacerlo, es lo que hay, la niña se muere. Así que, ¿qué es lo que hice? Toracotomía. En este caso, como el catéter era derecho, ingresé por tórax derecho. Hice una toracotomía derecha y amplié hacia el esternón. Pero como el esternón era un poco duro y no tenía la sierra porque ya la habían utilizado, solamente lo corté. Lo corté con tijera. Esta es una apertura distinta, en verdad, más a oca, se llama para unos tumores especiales, pero lo importante que quiero que veamos todos juntos es la toracotomía de resucitación o de emergencia en este tipo de casos, y puede ser ampliada, todo se puede reconstruir. Estoy con mi equipo bastante más o menos joven. Si bien no tenemos estudios en realidad nacionales, algunos hospitales tienen, he presentado el que tenemos nosotros en realidad de hace muchos años, el doctor Castañeda con el doctor Bazán, en esa época lo hicieron con otros colaboradores. El doctor Castañeda, agradecerle, él es el formador de nuestra escuela y rector de nuestra universidad, ¿no? Gran maestro, en realidad yo lo admiro mucho. Hizo un estudio sobre trauma cardíaco penetrante, la experiencia en el Hospital Nacional, nuestro hospital, en Cayetano Heredia, presentó 21 pacientes, 3 por arma de fuego, 18. Lo que más me llamaba la atención es esto, que todos fueron con una vía de acceso por toracotomía izquierda, de los cuales 5 fallecieron, 3 fueron después. Es importante recalcar que 2 tuvieron lesión de duodeno y 1 de yeyuno. ¿Ya? Entonces, frecuentemente entran para laparotomía y toracotomía. Ahora, de estos pacientes, acá ponen, en todos 6 laparotomizados. Curiosamente, los 6 fueron primero laparotomizados y luego entró el cirujano de tórax a aperturar el tórax en este caso, no valga la redundancia, no por esternotomía. Nosotros durante la pandemia hicimos algunos casos, tengo 8 casos, de los cuales, como bien sabemos, ventrículo derecho son 5, y nosotros hicimos por esternotomía todos los casos, y los pacientes fueron bien. Solo uno con complicaciones posteriores, que hizo una fístula aortoventricular, pero todos sobrevivieron. Es decir, la mortalidad es alta, sí, pero tiene muchos factores, y ahí viene el pero.
el entrenamiento del cirujano, qué tal lo compensan, el paciente, comorbilidades y muchas otras cosas. Sin embargo, lo concreto es si mi paciente está estable y tiene indicación de cirugía, puede entrar a sala de operaciones por esternotomía. Si mi paciente está inestable, depende. Si llega a sala, hazle esternotomía. Si está muy inestable, a la justa con signos de vida, hazle una toracotomía de resucitación. Presentarles, este es nuestro servicio como tal. Estos son mis residentes. Bueno, yo me considero también parte de, yo soy el primer residente de la misma especialidad en la universidad. Ahí estamos con el doctor Castañeda. Nosotros nos entrenamos en técnica operatoria, en técnica quirúrgica en realidad en la universidad, en los diferentes casos, en los diferentes tipos que tenemos, nos presentamos. Y no solamente con eso, este es el corazón y esta es la válvula de ese paciente que les comento que hizo una fístula aortoventricular. Ganamos, bueno, mi persona, presentamos, ¿no? Nos presentamos, quien habla, con 2 residentes más, ganamos un premio, un fondo concursable de la universidad. Pudimos comprar una impresora 3D de última generación en realidad, y nosotros imprimimos las válvulas, imprimimos una estenosis traqueal, imprimimos este caso específico para planificar la cirugía y pudimos cerrarla con pericardio y el paciente fue bastante bien. Así que básicamente eso es lo que venía a compartirles con ustedes.